Apatzingán fue un verdadero caos. Todo comenzó cuando un helicóptero militar irrumpió en medio de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y un grupo criminal fuertemente armado. El estruendo de las aspas retumbaba en el aire, mientras las luces del helicóptero iluminaban el desastre en tierra. Parecía una escena sacada de una película de acción, pero era completamente real. Abajo, los sicarios, escondidos tras camionetas blindadas, disparaban con todo lo que tenían, tratando de detener el avance de los militares. Desde arriba, el helicóptero lanzaba ráfagas que cortaban la oscuridad como cuchillas. El estruendo de los disparos, las explosiones y el eco de las estructuras derrumbándose llenaron la noche. Los habitantes, aterrorizados, solo buscaban un lugar donde esconderse, sin saber si el peligro terminaría pronto o apenas estaba comenzando. Este operativo no era cualquier cosa. Según se supo, se trataba de desmantelar una base clave de un cártel peligroso ubicada en las afueras del municipio. Ahí tenían de todo: armas pesadas, vehículos adaptados y, lo más preocupante, a varios jefes importantes del cártel que coordinaban ataques contra autoridades y civiles. Sin embargo, todavía quedaba la duda. ¿Habría más de estos en la zona? El campamento estaba en una zona rodeada de vegetación espesa, ideal para esconderse, pero también complicada para entrar sin ser vistos. Por eso, el helicóptero artillado fue la clave. Este modelo estaba armado hasta los dientes: ametralladoras de alto calibre y misiles ligeros, perfectos para destruir vehículos blindados. Cuando el helicóptero apareció, el ruido de las aspas rompió el silencio y desató el pánico. Apenas descendió un poco, localizó las posiciones enemigas y comenzó a disparar. Las ráfagas iban directo contra las barricadas y camionetas blindadas de los sicarios, mientras que abajo ellos respondían como podían: lanzagranadas, fusiles e incluso armas antiaéreas improvisadas. Pero la batalla era feroz y parecía que la resistencia aún no estaba completamente quebrada. En tierra, unidades tácticas avanzaban con vehículos blindados y drones que transmitían todo en tiempo real. Los sicarios intentaban escabullirse entre los árboles y las pendientes, pero la coordinación entre aire y tierra fue implacable. Sin embargo, aún no se sabe si lograron capturar a las figuras principales del cártel o si algunos lograron escapar aprovechando la confusión. Al final, el campamento quedó arrasado, pero el ambiente seguía tenso. El arsenal encontrado era impresionante: rifles AK-47 y AR-15 modificados, lanzacohetes, granadas, chalecos antibalas, cascos con visión nocturna y hasta camionetas blindadas hechas a mano. Pero, ¿será esto suficiente para frenar a un cártel tan poderoso? Este operativo no solo desmanteló una célula criminal bien establecida, sino que también alteró drásticamente la dinámica en la región. Para los habitantes acostumbrados a vivir bajo la sombra del crimen organizado, el cambio fue tan repentino como incierto. Las balaceras, los bloqueos y la presencia militar generaron una mezcla de esperanza y temor. Por un lado, muchos veían en esta intervención una oportunidad para recuperar la tranquilidad perdida hace años. Por otro, temían represalias. Las calles quedaron desiertas durante días, mientras los comercios cerraban temprano y las familias evitaban salir más allá de lo estrictamente necesario. El silencio de la noche se rompía solo con el eco de los helicópteros que patrullaban incansablemente desde el cielo. La reconstrucción en Apatzingán no se limitaría a medidas de seguridad. Las autoridades sabían que, para consolidar su presencia, era necesario invertir en infraestructura, educación y empleo, pilares fundamentales para reducir la dependencia de las comunidades hacia los cárteles. Sin embargo, este esfuerzo requeriría tiempo y recursos, y el reloj seguía corriendo. La región enfrentaba problemas profundos: altos índices de pobreza, falta de oportunidades laborales
y un sistema judicial débil que, durante años, permitió que el crimen floreciera. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas y la inteligencia militar continuaban trabajando para prevenir el regreso de los grupos delictivos. En este contexto, los cárteles intensificaron su estrategia de desinformación. A través de redes sociales y rumores locales, intentaron desacreditar las acciones del gobierno, presentándose como protectores de la comunidad. Estas tácticas buscaban dividir a la población y sembrar dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar una estabilidad duradera. Las autoridades, conscientes de esta amenaza, lanzaron campañas de comunicación directa con los ciudadanos. Equipos especializados visitaban las comunidades, explicando las acciones realizadas y los próximos pasos para restablecer la seguridad. La clave era construir una relación de confianza entre el gobierno y los habitantes. Un desafío monumental en una región que llevaba décadas bajo el control del crimen organizado. A pesar del éxito táctico del operativo, la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Los líderes restantes de la célula desmantelada seguían en libertad, y sus conexiones internacionales les otorgaban recursos para rearmarse. Por ello, la vigilancia constante y la cooperación internacional eran esenciales para evitar que Apatzingán volviera a caer en el caos. El desafío de Apatzingán no era único. Representaba una lucha que se repetía en muchas regiones de México. Cada operativo exitoso era un paso adelante, pero también un recordatorio de la magnitud de la tarea. Las autoridades sabían que no podían bajar la guardia ni un instante, porque cualquier descuido podría significar perder el terreno ganado. Mientras tanto, los habitantes esperaban con cautela. Algunos comenzaban a retomar sus actividades cotidianas. Otros miraban al horizonte con desconfianza, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que las armas volvieran a resonar. Este es el punto donde la historia de Apatzingán sigue escribiéndose, con desafíos que pondrán a prueba no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a la resistencia y la esperanza de sus habitantes. La lucha por la paz no es solo un enfrentamiento armado, sino una carrera por transformar las raíces mismas de una sociedad golpeada por años de violencia. A medida que la situación se intensifica, el ambiente en Apatzingán es cada vez más tenso. La población, aunque aliviada por el cese temporal de las balaceras, sigue viviendo con el miedo constante de que la calma pueda desvanecerse en cualquier momento. En cada rincón de la ciudad, las miradas están atentas, buscando señales de lo que podría estar por venir. En las casas, las puertas se mantienen cerradas y las conversaciones se realizan en susurros, como si el viento pudiera traer consigo el eco de un nuevo conflicto. Las fuerzas federales no bajan la guardia, conscientes de que el terreno de batalla va más allá de las calles y los enfrentamientos directos. El trabajo de inteligencia es crucial y cada pieza de información se convierte en un arma poderosa. Los rastreos en las zonas rurales han comenzado a dar frutos, aunque el terreno montañoso es un refugio perfecto para los sicarios. La determinación de las autoridades es inquebrantable. La vigilancia aérea es constante. Los aviones de patrullaje sobrevuelan las cumbres, mientras que en el suelo los soldados avanzan con cautela, sus pasos sigilosos pero firmes. Los sensores de movimiento y las cámaras térmicas son los ojos que todo lo ven, aunque el terreno difícil pone a prueba sus capacidades. Cada guarida descubierta es un pequeño triunfo. Pero la sensación de que el enemigo se encuentra más cerca que nunca no abandona a los soldados. Las cuevas y los campamentos improvisados están marcados con señales de que los cárteles han estado bien preparados para este momento. Suministros, armas, radios, todo lo necesario para una guerra prolongada. El conflicto parece estar lejos de llegar a su fin, y las autoridades lo saben. La neutralización de estos refugios se ha vuelto vital.
no solo para evitar que los criminales se reorganicen, sino para enviar un mensaje claro: no habrá más lugares seguros. Mientras tanto, la interceptación de comunicaciones electrónicas sigue revelando la magnitud del caos que se vive en la región. Los teléfonos y laptops confiscados proporcionan fragmentos de conversaciones que, aunque dispersos, forman un panorama cada vez más claro de la estructura y operación del cártel. Los analistas de inteligencia trabajan incansablemente, descifrando códigos, analizando llamadas y correos electrónicos, buscando esa pieza que permita desarticular la red criminal que parece tener tentáculos en cada rincón de la región. El panorama, sin embargo, no es sencillo. La resistencia de los cárteles se sigue manifestando de manera astuta y calculada. Los pequeños grupos armados que lanzan ataques en los municipios cercanos son una constante. Estos comandos dispersos tienen como objetivo desestabilizar a las fuerzas federales, atacando a los puestos de control, sembrando el caos en los caminos y, lo más peligroso, desorientando a las fuerzas de seguridad. Pero la respuesta de las autoridades es rápida y efectiva. La coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército y las unidades de inteligencia ha permitido contrarrestar estos ataques con eficacia, neutralizando a varios de estos grupos antes de que puedan causar estragos. No obstante, la batalla aún no ha terminado. Mientras la tensión se mantiene en el aire y las fuerzas federales luchan por ganar terreno, el pueblo de Apatzingán sigue siendo testigo de una guerra que parece no tener fin. Las calles, aunque más tranquilas, siguen siendo el escenario de una lucha silenciosa, donde cada día es una nueva batalla por la paz, un paso más cerca de recuperar lo que la violencia les ha arrebatado. A medida que la batalla en Apatzingán y otras regiones de México continúa, la respuesta de las autoridades de seguridad no se limita únicamente a las acciones inmediatas de contención, sino que también refleja los esfuerzos de años para erradicar la delincuencia organizada y el narcotráfico, cuyo impacto ha sido devastador para la nación. La lucha no es solo contra los sicarios que toman las calles, sino contra una red compleja y transnacional de crimen organizado que permea cada rincón del país, desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades. Las fuerzas federales, en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Federal, han redoblado sus esfuerzos para frenar el avance de los cárteles que controlan regiones clave como Michoacán, donde Apatzingán se ha convertido en un centro neurálgico de la violencia. Durante años, las autoridades han implementado operativos de alto nivel para desmantelar estos grupos criminales, con un enfoque no solo en la captura de sus líderes, sino en la interrupción de sus rutas de distribución de drogas, sus fuentes de financiamiento y su control territorial. A pesar de los riesgos, los operativos continúan en las zonas de mayor conflicto, con el propósito de evitar que los cárteles retomen el control de áreas estratégicas. El trabajo de inteligencia es uno de los pilares fundamentales de estos esfuerzos. La tecnología avanzada, como los drones, los sistemas de vigilancia por satélite y las cámaras térmicas, se han convertido en herramientas invaluables para rastrear movimientos sospechosos en las zonas montañosas y rurales, donde los sicarios de los cárteles encuentran refugio y emplean el conocimiento del terreno para evadir la persecución. Gracias a estos dispositivos, las autoridades han logrado ubicar varias guaridas escondidas en cuevas y campamentos improvisados en la sierra, lo que les ha permitido neutralizar algunos de los puntos de resurgimiento de los criminales. Estos operativos no solo buscan erradicar a los sicarios, sino también enviar un mensaje claro: no habrá refugio seguro. Además de las estrategias militares y de inteligencia, las autoridades mexicanas han reforzado la cooperación internacional con agencias de seguridad extranjeras, como la DEA de Estados Unidos, la
colaboración entre los dos países ha sido esencial para rastrear el tráfico de drogas hacia el norte y cortar las rutas de suministro de los cárteles. Los dispositivos electrónicos confiscados durante los operativos, como teléfonos, laptops y radios, han proporcionado valiosa información sobre la estructura interna de las organizaciones criminales. Cada mensaje interceptado, cada llamada registrada, es un paso más para desmantelar las redes de narcotráfico que operan en el país. En el frente local, las autoridades también han tenido que enfrentarse a la difícil tarea de combatir la corrupción, una de las principales razones por las cuales el narcotráfico ha podido seguir operando con impunidad en muchas regiones. Los esfuerzos por limpiar las instituciones de seguridad, asegurando que los elementos de la policía y otras fuerzas de seguridad no estén involucrados en actividades ilícitas, se han intensificado. A pesar de los desafíos, el gobierno mexicano ha buscado fortalecer los sistemas de justicia y garantizar que los criminales sean llevados ante la ley, sin importar su poder o influencia. El objetivo no solo es capturar a los líderes del crimen organizado, sino también restaurar la confianza de la población en las autoridades. En municipios como Apatzingán, donde la presencia de los cárteles ha sido dominante durante años, la restauración de la paz es una tarea ardua. Sin embargo, las medidas tomadas hasta ahora han tenido resultados positivos, aunque aún faltan muchas áreas por cubrir. Los esfuerzos para garantizar que las comunidades puedan vivir en paz y la esperanza de un futuro sin el yugo de los cárteles son parte integral de la estrategia de seguridad en curso. Aunque la lucha es larga y compleja, los esfuerzos de las autoridades de seguridad están diseñados para ser sostenibles a largo plazo. La guerra contra el narcotráfico no se libra solo en las calles, sino también en las instituciones, en la inteligencia y en la cooperación internacional. Mientras la batalla en Apatzingán sigue su curso, es evidente que la lucha por recuperar la paz en México es un proceso continuo que requiere unidad, determinación y, sobre todo, un compromiso firme de parte del gobierno y la sociedad para erradicar el narcotráfico de una vez por todas. A medida que la lucha por el control de Apatzingán continúa, el pueblo de la región se enfrenta a una constante dualidad de emociones: esperanza por el despliegue militar y temor por las represalias de los cárteles. En un contexto tan complejo, la resistencia de la población civil ha sido clave para la continuidad de los esfuerzos por recuperar el orden y la seguridad en la zona. Aunque la presencia de las fuerzas federales ha generado una sensación de protección en muchos, la realidad es que los cárteles no solo actúan con violencia directa, sino que también recurren a tácticas de intimidación y control social, amenazando a aquellos que se atreven a desafiar su autoridad. Muchos ciudadanos han comenzado a organizarse en comités vecinales, con el propósito de ayudar a las autoridades a identificar actividades sospechosas. Sin embargo, el temor es palpable. Cada movimiento que se haga podría poner en peligro no solo a quienes se atreven a colaborar, sino también a sus familias y comunidades enteras. Este clima de miedo y desconfianza se ha convertido en una de las mayores dificultades para las autoridades, quienes necesitan que los civiles cooperen para tener éxito en la lucha contra los grupos delictivos. Sin embargo, las secuelas de años de violencia son difíciles de superar, y la desconfianza hacia el gobierno y las fuerzas de seguridad sigue siendo una barrera significativa. En los barrios más afectados por la violencia, las huellas de los enfrentamientos se ven en cada esquina: paredes perforadas por balas, vehículos calcinados y calles desiertas después del anochecer. Este paisaje desolador es un recordatorio constante de lo que está en juego y de las vidas rotas por el conflicto. Pero entre toda esta devastación, también emergen señales de resistencia y resiliencia.
Las familias intentan seguir adelante, manteniendo las rutinas diarias lo más cerca posible de la normalidad. Los niños siguen yendo a la escuela, los mercados abren sus puertas y la gente trata de reconstruir lo que el narcotráfico ha destruido. Este esfuerzo por aferrarse a la vida cotidiana es fundamental para restaurar la esperanza en una región que ha sido marcada por la violencia y el terror. Las autoridades, conscientes de la importancia de ganar la confianza de la población, han prometido reforzar la seguridad en la zona. Sin embargo, han sido claras en señalar que este no es un trabajo que se pueda resolver de la noche a la mañana. La lucha contra los cárteles no solo es una cuestión de operativos militares o policiales, sino también de un esfuerzo social y económico. La verdadera victoria llegará cuando las comunidades dejen de depender de las estructuras criminales para su sustento y seguridad. Los cárteles, en muchas áreas, han creado una especie de economía paralela que controla el flujo de recursos, desde el suministro de alimentos y servicios hasta el empleo y la seguridad. Romper este ciclo es esencial para que las comunidades puedan encontrar su camino hacia una paz duradera. Por ahora, las fuerzas federales mantienen el control operativo en Apatzingán, aunque son conscientes de que cualquier descuido podría ser aprovechado por los cárteles para retomar el terreno perdido. Cada día trae nuevas pistas y descubrimientos que ayudan a desmantelar las redes de narcotráfico y sus rutas de contrabando. Recientemente, los operativos han llevado a la localización de varios escondites, lo que ha permitido la captura de líderes intermedios de los cárteles y el desmantelamiento de algunas de sus rutas de transporte de drogas. Sin embargo, la tarea sigue siendo monumental. La presencia de los cárteles en las zonas rurales y montañosas sigue siendo fuerte y sus tácticas para evadir la captura continúan complicando los esfuerzos de las autoridades. El terreno montañoso que rodea a Apatzingán, por ejemplo, ha sido un refugio para los sicarios, quienes han aprovechado su conocimiento del entorno para escapar de las fuerzas del orden. En días recientes se han encontrado varias guaridas improvisadas en las que los cárteles han instalado escondites, túneles rudimentarios y armamento de alto poder. Estos túneles no solo son rutas de escape, sino también puntos estratégicos desde los cuales los criminales se abastecen de armas y otros recursos. La existencia de estas rutas subterráneas ha revelado la magnitud de los recursos que los cárteles han invertido para sostener su resistencia prolongada, lo que a su vez ha obligado a las autoridades a intensificar los operativos en las áreas más remotas. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el hallazgo de un arsenal oculto en un barranco cercano. Rifles de francotirador, Barrett calibre .50, granadas de fragmentación y lanzacohetes RPG fueron recuperados, lo que evidenció la sofisticación del armamento con el que cuentan los grupos criminales. Este tipo de armamento no solo es sorprendente por su capacidad destructiva, sino que también demuestra los recursos económicos y logísticos que los cárteles han podido reunir, a menudo a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el lavado de dinero. El hallazgo de este arsenal ha intensificado las investigaciones, con el objetivo de rastrear los canales de abastecimiento de armas tanto a nivel internacional como local. Además del armamento, las fuerzas de seguridad también están desmantelando las redes de apoyo logístico que permiten a los cárteles operar con impunidad. Estas redes incluyen casas de seguridad, bodegas y negocios aparentemente legítimos, que funcionan como fachadas para el lavado de dinero y el almacenamiento de mercancías ilícitas. La desarticulación de estas redes es fundamental para debilitar a los cárteles, pues sin estos recursos logísticos, su capacidad de operar a gran escala se ve severamente limitada. Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico no se limita solo al terreno operativo. También es una batalla en los tribunales y las instituciones, donde la corrupción
sigue siendo uno de los mayores obstáculos. A pesar de los esfuerzos por depurar las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, la corrupción sigue siendo una preocupación constante. En muchas ocasiones, las fuerzas del orden se enfrentan a situaciones donde los propios funcionarios están comprometidos con las organizaciones criminales. La infiltración de los cárteles en las instituciones del poder, tanto a nivel local como federal, ha dificultado aún más la tarea de erradicar el narcotráfico. La falta de confianza de la población en las autoridades ha sido un obstáculo adicional, pues muchos ciudadanos temen que sus esfuerzos por colaborar con las autoridades sean traicionados, ya sea por miembros corruptos del gobierno o por informantes de los cárteles. En este contexto, la cooperación internacional se ha vuelto esencial. México ha trabajado de la mano con agencias extranjeras como la DEA, Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, para rastrear el tráfico de drogas a través de las fronteras y desmantelar redes internacionales. Esta colaboración ha permitido que las fuerzas mexicanas reciban apoyo en términos de inteligencia y recursos, lo que ha sido crucial para llevar a cabo operativos más efectivos. Sin embargo, la naturaleza global del narcotráfico hace que la cooperación internacional sea un arma de doble filo. Mientras que facilita la desarticulación de grandes cárteles, también pone en evidencia las complejidades y los desafíos que enfrentan las autoridades locales para erradicar el problema en su totalidad. A pesar de todo, las fuerzas de seguridad mexicanas siguen comprometidas con la misión de restaurar el orden en Apatzingán y otras zonas afectadas por el narcotráfico. La tarea no es sencilla y los obstáculos son muchos, pero la resiliencia de las comunidades y el esfuerzo conjunto de las autoridades están creando un camino hacia la recuperación. La verdadera victoria no solo se logrará con la captura de los líderes criminales o la neutralización de sus operaciones, sino cuando las comunidades dejen atrás la dependencia de los cárteles y puedan vivir sin el temor constante a la violencia. Esta es la batalla más difícil, pero también la más crucial para asegurar un futuro de paz y estabilidad en las regiones que hoy son acechadas por el narcotráfico. La tarea de recuperar Apatzingán y otras regiones de Michoacán ha puesto a prueba las capacidades del Estado mexicano en diversos frentes. A lo largo de los años, la presencia de los cárteles en esta zona ha sido tan arraigada que las autoridades han tenido que redoblar esfuerzos, no solo en lo militar, sino también en los ámbitos económico, social y cultural. Mientras las balas siguen resonando en las montañas y calles de la región, las fuerzas federales siguen avanzando, conscientes de que cada operación no solo es un combate contra los criminales, sino también contra una red invisible de corrupción y desinformación que ha permitido que estos grupos prosperen durante tanto tiempo. El hallazgo de un taller clandestino en las afueras de Apatzingán es un claro reflejo de la compleja maquinaria que sustenta a los cárteles. Los vehículos modificados con blindaje artesanal no solo sirven como transporte para las armas y drogas, sino también como prueba de la adaptación constante de los criminales. Mientras las Fuerzas Armadas destruyen y confiscan estos vehículos, el desafío sigue siendo cortar los recursos que mantienen a estos grupos operando. En los últimos años, la lucha contra el narcotráfico ha trascendido las simples incursiones y se ha transformado en una guerra multifacética que abarca desde el rastreo de armas hasta la persecución de financistas internacionales. La cooperación internacional se ha convertido en una herramienta crucial para frenar el flujo de armas y dinero que alimentan a los cárteles. Las autoridades mexicanas, en colaboración con agencias extranjeras, están trabajando para desmantelar las redes de suministro de armas que atraviesan las fronteras, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. El narcotráfico ha logrado tejer una red de distribución eficiente y bien organizada, que es cada vez más difícil de detener. Sin embargo, las autoridades confían en que,
Al cortar el suministro de recursos, podrán minar las capacidades operativas de los cárteles y debilitar su poder. La desconfianza que ha permeado entre la población también ha sido uno de los mayores obstáculos en esta lucha. Durante años, los cárteles han sembrado el terror, no solo con su violencia explícita, sino con su control absoluto sobre las comunidades. Han obligado a los civiles a elegir entre colaborar o enfrentarse a consecuencias devastadoras. En este contexto, cualquier intento de acercarse a las autoridades con información o con la esperanza de recibir ayuda es visto con miedo, ya que el riesgo de represalias por parte de los criminales es inminente. Sin embargo, y a pesar de los temores, ha comenzado a notarse un cambio. Aunque tímido, el apoyo de la comunidad a las fuerzas de seguridad está creciendo y cada vez más residentes están dispuestos a proporcionar información sobre los movimientos y escondites de los criminales. Este tipo de cooperación es vital, pues sin el respaldo de la población, cualquier avance logrado por las fuerzas federales podría desmoronarse rápidamente. El trabajo conjunto entre ciudadanos y autoridades es la clave para restaurar el orden en la región. El problema de fondo, sin embargo, no es solo la presencia de los cárteles, sino la estructura económica que los sustenta. Si bien las Fuerzas Armadas continúan desmantelando laboratorios, rutas de contrabando y arrestando a líderes de bajo perfil, la batalla económica sigue siendo crítica. Los cárteles no solo operan con armamento y drogas, sino también con un sofisticado sistema de lavado de dinero que les permite mantenerse a flote a pesar de las incursiones y las pérdidas sufridas. La red de empresas fachada, casas de seguridad y negocios aparentemente legítimos funciona como un mecanismo de reinversión y expansión para los grupos criminales. Por ello, el trabajo de inteligencia sigue siendo una pieza fundamental en esta guerra. Las autoridades mexicanas no solo se concentran en capturar a los líderes visibles, sino también en desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles. Las investigaciones sobre las rutas de lavado de dinero, el tráfico de armas y las redes internacionales son fundamentales para debilitar a los criminales desde su base. Para lograr una paz duradera, es imprescindible que el Estado mexicano invierta en el desarrollo social y económico de las regiones más afectadas por el narcotráfico. Las autoridades saben que la violencia no solo se erradica con balas, sino también con oportunidades de empleo, educación y bienestar. En este sentido, la reconstrucción de las instituciones locales y el fortalecimiento de la confianza de la población en el Estado son pasos clave para evitar que los cárteles encuentren terreno fértil para su expansión. El ejemplo de Apatzingán muestra lo que puede lograrse cuando las autoridades están dispuestas a asumir riesgos y enfrentarse a la complejidad de un conflicto que involucra no solo la fuerza, sino también la estrategia y la paciencia. En este momento, la región está experimentando una suerte de resistencia, un esfuerzo por recuperar lo que parecía perdido. Las cicatrices de la violencia, los desaparecidos y los recuerdos de los enfrentamientos recientes todavía pesan sobre la comunidad, pero también está surgiendo una nueva determinación, una fuerza interna que se niega a rendirse. Las Fuerzas Armadas, por su parte, siguen reforzando la seguridad en la región, conscientes de que la lucha está lejos de haber terminado. Las patrullas aéreas y terrestres continúan vigilando los puntos estratégicos, mientras que los operativos se intensifican en las áreas rurales, donde las rutas de escape y las guaridas de los sicarios siguen siendo un desafío. El uso de tecnología avanzada, como drones y cámaras térmicas, les permite rastrear los movimientos de los criminales con una precisión nunca antes alcanzada. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas federales, la lucha en Apatzingán sigue siendo una batalla compleja. La violencia de los cárteles, su capacidad para adaptarse y reorganizarse,
y la continua falta de confianza de la población dificultan la restauración del orden. Sin embargo, las señales de esperanza se multiplican. Los operativos exitosos, las capturas de sicarios, el desmantelamiento de rutas de contrabando y la colaboración cada vez mayor de la comunidad son signos de que, poco a poco, la región está recuperando el control. La historia de Apatzingán es, en muchos aspectos, la historia de toda una nación que lucha por recuperar la paz en medio de una guerra constante. El desafío no es solo derrotar a los criminales, sino también garantizar que la paz que se logre no sea solo temporal, sino una transformación profunda en la vida de las personas que han vivido bajo el yugo de la violencia y el miedo. Los avances logrados hasta ahora son solo el principio, y la verdadera victoria llegará cuando las comunidades dejen de depender de los cárteles y vuelvan a confiar en el Estado como su protector y garante de seguridad. El futuro de Apatzingán sigue siendo incierto, pero la lucha continúa. Las fuerzas de seguridad saben que el camino hacia la recuperación total será largo y tortuoso, pero están dispuestas a seguir adelante, con la esperanza de que un día la luz volverá a brillar sobre la región. Definitivamente y lamentablemente, a lo largo y ancho de México, las sombras de la delincuencia organizada se extienden como una marea imparable, sumiendo a ciudades, municipios y estados en una espiral de violencia que parece no tener fin. Apatzingán, en Michoacán, no es un caso aislado. Es tan solo una de las muchas regiones del país que han sido atrapadas en las garras de los cárteles más poderosos y letales del mundo. Estos grupos no solo dominan territorios, sino que han logrado infiltrar cada rincón de la sociedad mexicana, desde las altas esferas del poder hasta los más humildes poblados. La lucha por recuperar el control parece un desafío imposible ante un enemigo tan bien estructurado y con recursos ilimitados. En muchas de estas regiones la presencia del Estado es casi nula. Las fuerzas de seguridad, tanto locales como federales, se ven superadas por la magnitud de la amenaza. Los cárteles han creado estructuras paralelas de poder que no solo controlan el narcotráfico, sino también las fuerzas laborales, las autoridades municipales e incluso la educación y los servicios públicos. En lugares como Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Veracruz, la población vive atrapada entre las bandas criminales y un gobierno que, por diferentes razones, no logra ejercer un control efectivo. La violencia es el pan de cada día en muchas de estas comunidades, que se han convertido en escenarios de balaceras, secuestros, extorsiones y desapariciones. En algunos municipios, las autoridades se ven obligadas a colaborar con los criminales para evitar represalias, ya que enfrentarse directamente a ellos podría significar una sentencia de muerte. En otros, la población ha sido cooptada por la amenaza constante de los cárteles, que prometen proteger a las comunidades a cambio de lealtad. Estos grupos se han convertido en verdaderos señores de la guerra, ejerciendo un control absoluto sobre vastas regiones, tanto urbanas como rurales. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video.